Bueno, le damos la bienvenida a una segunda, un segundo conversatorio, una segunda velada de este momento de saber un poco más sobre la línea cultural de nuestras ideas de esta comunidad de aprendizaje Señarte. En esta oportunidad tenemos a Maciel Vargas desde Panamá. Este video sí es un poquito más largo. Acá estoy desde Mendoza, Argentina. En esta oportunidad tenemos a Francis Muñoz desde Caracas, Venezuela, Yacerly Leal desde Maracay, Venezuela, a Jonathan Farías, no es familia mía, desde Cajaseca, ¿no es, Jonathan? Sé que no estás en Maracay. Santa Bárbara del Zulia. Santa Bárbara del Zulia. Un poquito más lejos. Santa Bárbara del Zulia, Venezuela. Y el resto del equipo se va incorporando poco a poco a la transmisión si logra llegar. Hoy queremos hablar con Maciel el tema de trabajar en un área muy formal. Maciel es intérprete oficial del Ministerio de Cultura. Ella es la intérprete del viceministro de Cultura, es una persona sorda. Y queremos aprender un poco cómo es interpretar cultura, aparte de cultura en espacio gubernamental oficial. Cultura, o sea, voy sumando, cultura, espacio gubernamental oficial de una persona sorda como ente y como directivo del gobierno. Entonces, es un cargo, una responsabilidad y un peso que, como le comentábamos en algún momento antes de la grabación, es un peso y estás haciendo camino, estás haciendo carrera, estás haciendo una senda que muchos quisiéramos transitar porque es bastante importante lo que estás haciendo. Bienvenida, Maciel. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Maciel, si te pudieses presentar, ¿desde dónde estás? Porque creo que no estás en ciudad como tal. Sí, mucho gusto, Maciel Vargas, intérprete de lenguas panameñas, lengua de señas panameñas. Y sí, estamos en la capital. La institución está en el centro de la ciudad y es el Ministerio de Cultura. Así que un placer. Maciel, bueno, creo que yo voy a generar la primera pregunta. ¿Qué haces? ¿Qué haces como intérprete en un ministerio? ¿Cuál es tu responsabilidad? Bueno, dentro del Ministerio de Cultura hay... bueno, el viceministro en sí, él tiene sus funciones como parte del gabinete con el presidente. Hay cosas que tienen que ver con presidencia directamente, en las que se van a giras, se hacen actividades, se hacen reuniones y temas que tienen que ver directamente como él como autoridad de gobierno. Y aparte de eso hay un montón de actividades que hace el ministerio, pues que en las que él asiste se convierten en actividades accesibles por el tema de que pues llegamos al lugar y nos convertimos en los intérpretes de la actividad. Pero en lo personal, bueno, siento que por ser la intérprete personal de una persona sorda, pues acompañarlo a sus quehaceres diarios como autoridad del gobierno en Panamá. ¿Se te ha hecho, cómo ha sido este caminar? Porque ya tienes más de un año, ¿no? ¿Cómo ha sido este caminar? 3 años. Hace poquito. ¿Cómo ha sido este caminar de crear, hacer accesible el mundo que ya existe ahora para una persona sorda? Tanto de lo interno, por tu proceso de que tienes que interpretar, traducir documentos, hacer accesible y participar en actividades culturales. Bueno, al inicio, vamos a ponerlo así, al inicio, pues nada fácil, porque los lugares donde llegábamos era como, ¿ustedes qué hacen aquí? O en el tema, sobre todo en reuniones que tendrían que ver quizás un poco más de privacidad por los temas gubernamentales y demás, eran como, ellos no pueden estar aquí. O sea, tú sí porque tú eres la autoridad, pero
quiénes son ellos. Entonces, hubo que romper esa brecha al inicio, como, o sea, si él está, si no estamos nosotros y él está, de nada sirve que esté, porque la información, pues por ahí mismo se va. Entonces, al inicio tuvimos que romper la barrera hasta con la misma presidencia, por el tema de que las reuniones en el gabinete, las reuniones con los ministros o cuando íbamos a otros tipos de actividades, siempre recuerdo con mucho, no sé, sentimiento una actividad que tuvimos en la Policía Nacional. Los policías ellos son muy de disciplina y los lugares donde van y todo como debe ser estructurado. Entonces no había en protocolo un lugar para el intérprete. El intérprete no podía ir adelante, pero el viceministro está sentado en primera fila porque es autoridad, pero los intérpretes no pueden ir adelante. Entonces yo le decía a la chica de protocolo de la policía, ¿prefieres que el viceministro esté entonces dándole la espalda a la actividad? Porque si nosotros nos ponemos en la parte de atrás, él va a estar mirándonos a nosotros, no la actividad. O sea, en las fotos va a salir mirando para atrás, en todo. Igual pasó que nos pusieron a un lado y la actividad estaba de este lado, así que en la foto después se los pude mostrar así literal. ¿Ves dónde están mirando el viceministro? O sea, la actividad tiene que ser accesible, entonces también la interpretación tiene que estar dirigida hacia donde debe ser. Entonces fue una posición, el permitir estarnos en lugares, el entender por qué el viceministro tenía voz de mujer, entre muchas otras cosas más, ¿no? También pasa con los reporteros, que le ponen el micrófono a él y ya la mayoría saben de que él pone multa. Te voy a multar con $50 si me pones el micrófono. El micrófono es para ella. Entonces siempre termina siendo como al final un tipo de sensibilización a las personas que ha pasado en el recorrido para entender de que una persona sorda necesita un intérprete porque es su accesibilidad que es necesario y que no puedes hacer nada, que vamos a estar ahí. ¿Cómo ha percibido la comunidad sorda eh, el cargo de Gabriel y cómo ha percibido la accesibilidad? Panamá, por su antiguo ministro, que bueno, todos los de Latinoamérica conoce a Rubén Blades, sabe que culturalmente ha hecho un montón. Cómo lo ha visto la comunidad sorda, que hey, es un sordo el que está allí. Y mira, tiene intérprete, está siendo accesible, así que todo tiene que ser accesible. ¿Cómo crees tú que lo ha percibido? Bueno, en realidad yo creo que era algo como que se esperaba y lo que creo que no acompañamos mucho es la cantidad de intérpretes que habemos en el país. Entonces, sí, en las actividades ahora tienen que ser accesibles. Vamos a pedir intérpretes, no hay. Esta institución tiene 5 intérpretes, todos están ocupados porque son Senadis, que sirve al país entero con 5 intérpretes. Esta institución tiene intérpretes, pero esos días de las actividades están ocupados. En Panamá hay muy pocos intérpretes, muy pocos intérpretes. Entonces, también acá el punto con el nivel que necesita el viceministro con un intérprete también hace la barrera con cualquier intérprete, o sea, no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien que ya tenga la experticia, la experiencia y haya pasado por situaciones como estas para poder que pues le pueda asistir como intérprete al viceministro. Entonces, no me puedo enfermar, no me puedo morir, no me puede pasar nada, porque somos 2. Y si a alguno de los 2 le pasa algo, pues el otro queda embarcado con todo lo que viene de por medio. Yo tengo una pregunta y levanté la manito. Una pregunta 2 por 1. Quisiera que me contaras la influencia que ha tenido la figura de viceministro, porque no es nada más cualquier viceministro, ¿no? Un viceministro de cultura. Y estamos hablando que tradicionalmente en nuestros países de Latinoamérica la interpretación es más prioritaria a conferencias, a escuelas, a salud, y el contexto artístico cultural como que de repente no hay tanta prioridad. Entonces, me gustaría saber el impacto de un viceministro de cultura, de qué manera ha influenciado la movida artístico-cultural panameña. Y segundo,
si esto de alguna manera ha influenciado en la preparación o de qué manera ha influenciado la experticia de los intérpretes, porque al ser viceministro de Cultura tiene que haber, en teoría, con todo y que son pocos, más intérpretes que se aboquen a este contexto, porque tienen al viceministro. Entonces, si me puedes decir un poquito. Bueno, el tema de que él sea el viceministro de Cultura, sí ha hecho muchos cambios en el tema de cultural, pero seguimos siendo con el mismo grupito de intérpretes que siempre ha habido, ¿no? Creo que tiene más valor el tema de que el viceministro es pintor, es un pintor ya de recorrido, entonces quizás como yo he trabajado antes con él en sus temas de pintura, y galerías y exhibiciones y demás, podía hablar de los sentimientos, de los colores y demás, porque ya había trabajado con él antes, ¿no? Ahora llegar a montarte un escenario para interpretar las actividades en un teatro, en un concierto, pues ya las cosas van, son retos que no habíamos tenido en el pasado. A pesar de que interpretamos la Teletón, no es lo mismo que te tiren en una tarima a interpretar, ¿no? Yo siento que sí, sí en mi caso personal, y siento que los intérpretes que hemos trabajado con él sí nos ha ayudado a mejorar mucho. El problema es que, como ya te dije, no podemos decir que va a ayudar a este grupo de intérpretes, vamos a traerlos para que ya se foguen. No, porque somos muy poquitos, o los que están tan ocupados ya en sus labores diarias, en sus trabajos. Entonces ha sido bien complicado ese tema. Es más, a veces queremos hacer una actividad accesible y la idea era que el viceministro fuera para que hiciera la actividad accesible, pero al viceministro le salió otra cosa ahí. Sí, entonces es ahí el tema cultural, el tema de Panamá en sí, porque al final no es el tema cultural. Yo siempre he hecho canciones en señas, siempre me ha encantado desde que aprendí señas, el tema de las canciones me encanta. Aprendí mucho con Luis, el tema de traducción y todo lo demás. Él sabe que él era mi referente antes de que nos conociéramos. Entonces, aquí el tema, yo estoy como pez en el agua porque me encanta, ¿no? Pero, pero sí, para muchos intérpretes el tema arte, el tema música, sí es un reto en Panamá, desde siempre, siempre ha sido un reto porque pues las canciones no, todavía yo siento que tiene un nivel más alto que una conferencia, que tiene un nivel más alto que porque a la hora de pasar, las canciones no son solamente letras y ya nada más, sino que la letra tiene un trasfondo del porqué, sentimientos y demás. Entonces, todo esto, a la hora de traducirlo a la lengua de señas, es un poco más complicado, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es que cuando vamos a actividades culturales, pues tratamos de que nos den las letras antes, que nos den la información antes, para poder tener por lo menos una base para esto. Aquí en Panamá, para pandemia se hizo algo que se llamó Mi Cultura en Casa, que se invitó a artistas, se grababan, y nosotros íbamos a los conciertos y nos ponían en un recuadrito en la parte de abajo, y ahí pedimos la colaboración del intérprete que tiene la Policía Nacional. Ella nos acompañó en varios de los conciertos. Y la intérprete que estaba conmigo y yo. Era lo que interpretábamos todos los conciertos que hubo en Mi Cultura en Casa para pandemia. Sí, sí, éramos nada más las tres, y mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí les digo, para el tema de la pandemia hubo rueda de prensa todos los días con la información COVID y demás, y éramos el mismo grupito de 4 o 5 intérpretes, porque es que no hay más, no hay de dónde sacar. Entonces es bien complicado el tema en Panamá de poder, no sé, la experticia o especializarse en algo. Gracias. Y Acerly creo que iba a preguntar algo, que la vi que tiene la manito levantada. Sí, quería saber, por ejemplo, los imprevistos, cuando no te dan la programación o quizás hay algo así de imprevisto, ¿cómo solventas esa situación o si tienes alguna experiencia en particular que nos puedas comentar? ¿Imprevisto de qué clase en específico? ¿Tienes algo en mente?
por ejemplo, que te tocó hacer una interpretación, por ejemplo, como estás mencionando, de un concierto o en otra área en específico y no te pasan la programación? ¿O es de ya para allá, es muy rápido? Entonces, ¿cómo haces para solventar esos imprevistos? A eso le llamo imprevistos. Esto es lo del día a día. O sea, canciones cuando hay un concierto programado en el que podemos pedir las canciones, pero normalmente pues vamos a una actividad y en mitad de la actividad, bueno, ahora llamamos al artista tal para que dé el número. O sea, si en el momento nos podemos, si sabemos la letra de la canción, bienvenido sea. Si no sabemos la letra de la canción, pues nos apoyamos con el intérprete que esté enfrente, que escuche el nombre de la canción, empieza a buscar en Google qué es la letra para que te dé el feedback, o dejas de interpretar. No entiendo, no estoy entendiendo, el sonido es malo. Al final, lo bueno de que el viceministro, no sé si ustedes han buscado algo de la información de él, se llama Gabriel González, él ha tenido su recorrido a nivel internacional, así que el que se haya fogueado con un montón de intérpretes a nivel internacional, bueno, si no se puede, no se puede, así que no es como si que tenemos sordos en la comunidad sorda que yo necesito saber, dime lo que está pasando, no, bueno, si no se puede. ¡Qué bueno! Sí. Sí, tenemos la gracia con él de que, bueno, pues, no se pudo. Es bastante comprensivo. Muy, muy comprensivo, la verdad. Qué bueno. Qué bueno. Si no, ya yo estuviera más ahorcada de lo que estoy. Rafael también tenía pregunta por allí. Sí, Maciel, en mi caso quería preguntarte en cuanto al efecto que ha tenido el hecho de que el viceministro, perdón, sea sordo en cuanto a los intérpretes. Es decir, se ha visto quizás mayor disposición de los intérpretes para prepararse más y quizás estar, digamos, a la altura de lo que un compromiso como esto signifique a futuro, porque como tú decías, son dos, pero si de pronto no estás tú o hay que hacer un relevo, cambia tu circunstancia en la vida, ¿se ve esa disposición de parte de los intérpretes a prepararse? No. Voy a decirlo así, no. No, los intérpretes viejos de Panamá siguen siendo y como son desde hace mucho tiempo, y la nueva generación, pues, son los que están saliendo de la carrera, que les hace falta mucho para llegar a un nivel así como este. También es como les he mencionado, ¿no? O sea, si pudiéramos tener más interacción, si pudiéramos traerlos más, que pudieran foguearse más, pero como cada uno está ocupado, cada uno tiene sus temas y somos tan poquitos, hemos tenido también algunos inconvenientes para traer hasta los mismos practicantes, porque hasta hace poquito la universidad empezó a practicar presencial. Seguía practicando virtual aún a pesar de quitar restricciones y demás. Entonces hemos tenido bastantes complicaciones hasta para los mismos estudiantes que están en la carrera. Entonces, en el tema de formación, no. Al inicio, solamente nosotros los que estábamos aquí, porque sí, yo soy intérprete de hace muchos años y todo lo demás, pero nunca, o sea, el nivel de agarrar un micrófono y hacerle voz frente al presidente, frente a los demás ministros, al principio era horrible, o sea, no podía. Era como que no me sale, o sea, no puedo. Entonces, ahí es donde les digo que molesté mucho al profesor Alex Barreto, al profesor, molesté mucho a todos los intérpretes que conozco, molesté mucho a Luis. Lo molesté a todos los que conocía porque era como nuevo, a pesar de que yo soy intérprete hace mucho. Y se lo digo de que no hemos podido conseguir eso porque ahorita yo estoy embarazada y el otro año yo necesito quien me reemplace porque no voy a poder quedarme aquí. Cuando empezamos a buscar quién, necesitamos buscar, estos están ocupados, esta está ocupada. ¿Dónde buscamos a alguien que pueda venir aquí, que tenga el nivel, que tenga la experticia y que además pueda venir? Es un reto ahora buscar Estamos una persona. Tienes que aprender el SP. El SP de aquí a allá. Aprende la invasión panameña. Tienes que aprender el SP, sí. Y, o sea, ahí es donde, por eso que te digo no, porque en estos momentos en que hemos tenido que buscar un recurso adicional, ha sido súper complicado el poder encontrar, o sea, ya me imagino trabajando desde casa o no sé cómo,
porque es súper complicado. Bueno, y el tiempo se nos ha ido Entiendo. volando, Maciel. Quisiéramos conversar 3 horas más. Así que sorteo una última pregunta para cerrar con Maciel. Alguien que tenga alguna última pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Luis, y con eso cerramos. ¿O levantó la mano Jonathan? No sé. No, adelante. Maciel, a nivel de formación de intérprete, ¿cuáles crees que sean las necesidades o los vacíos que tenemos que llenar los intérpretes en espacios culturales que tú consideras que deberían llenarse, deberíamos formarnos como intérpretes, como seres humanos, porque mucha de la parte cultural tiene que ver con nuestra espiritualidad, humanidad o conexión con aquello que va mucho más allá y como dicen algunas personas con el cerebro izquierdo. ¿Cuáles crees que deberían ser esos elementos que deberíamos llenar los intérpretes? Bueno, personalmente siento que para interpretar temas artísticos, temas culturales, necesitas tener un poco de, primero, conocimiento de todo, de música, de pintura, de arte. Aquí en el Ministerio de Cultura tienes que conocer de patrimonio, tienes que conocer de antropología, de todos los temas habido y por haber. Aparte de eso, en los temas ya que tienen que ver directamente con arte, en el área de la interpretación musical en sí, tienes que aprender a desconectarte tú, desconectar lo que tú piensas de las cosas y unirte más con lo que quiso transmitir otra persona, que al final eso te funciona hasta para una conferencia, eso te funciona para cualquier cosa, o sea, dejar de pensar tus opiniones, sacar eso de la cabeza y empezar a pensar en lo que te están plasmando a nivel ya sea de una letra. En lo personal, aquí el ministerio hace una gala de cultura inclusiva en diciembre, todos los años, donde involucra todas las artes y todas las discapacidades. Es realmente hermoso y siempre hay poesía. Hay una chica en Panamá que es poeta, que está en silla de ruedas, es usuaria de silla de ruedas, y además de eso es negra, así que mezcla todos esos sentimientos en poesía, y a la hora de hacer la poesía, yo he terminado llorando interpretando sus poesías, porque son tantas cosas juntas que para poder entender y poder traducir eso a lengua de señas, tú tienes que dejar de ser quien tú eres, quien ha tenido una buena vida toda su vida y enfocarte en esas cosas que ella quiso plasmar en la poesía, que pueden venir en una canción, que pueden venir en una conferencia, que pueden venir en un discurso, por esas cosas tienes que, la cultura o el arte te ayuda a entender las cosas de otra forma para poder entonces expresarlo en lengua de señas mejor. Entonces yo siento que el arte ha hecho eso, o cultura ha hecho eso, en mi propia forma de interpretar. Totalmente conectada, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Bueno, Maciel, súper agradecida de tenerte aquí. Te comprometemos aquí públicamente a una segunda parte porque creo que quedan muchos temas pendientes. Tenemos mucho que aprender. Por favor. Queremos exprimirte ese cerebro porque tienes tanto que enseñarnos, que compartirnos y 20 minutos no son suficientes y nos extendimos un poco. Así. No, el tema de interpretar pintura, la emocionalidad y la concepción de una pintura, o sea, lo anoté. El viceministro es, como él es pintor y él pinta abstracto, bueno, allá atrás hay una pintura, pero no te voy a, después les mando cómo es la pintura, él es abstracto, pintura, colores y demás. Él es de preguntar a los artistas, ¿qué estabas tú pensando cuando... Entonces tú ves un cuadro así donde en realidad no ves nada. Y precisamente en estos días estábamos en los premios, un concurso que tiene el ministerio que es de arte,
donde es de música, pintura y varias categorías que tiene el concurso. Y había un dibujo que a mí la verdad me gustó, era abstracto también. Y el viceministro le preguntó, ¿qué piensas del? Y él le dijo, siento que hay como mucho sufrimiento en ese cuadro. Y yo dije eso en voz, porque el viceministro lo estaba diciendo, y yo miro el cuadro y yo, ¿hay sufrimiento? Pero bueno, el pelado dice que bueno, sí, lo hice en pandemia, cuando en realidad estaba muy, muy deprimido. Si ves, chorrea sangre. Y yo dije, ¿de verdad? Pero o sea, son cosas de que yo en lo personal, que no soy de pintura, jamás le preguntaría, dije, ¿qué estabas pensando cuando pintaste eso? Pero ahora que está hoy aquí, ya tengo hasta la costumbre. ¿Qué quisiste decir aquí? Porque te ayuda a entender muchas más cosas. Miren chicos, tenemos que aprender de antropología, de patrimonio, de pintura. Estamos pendientes con esas tres. Para la malla curricular. Sí, tuvimos totalmente. que inventar la seña de patrimonio, porque deletrear patrimonio cada vez que lo dicen era aquí sí tenemos. Aquí sí tenemos. Aquí sí, pues patrimonio. Aquí es donación. Acá la pusimos como algo que viene del pasado y permea en el tiempo y está hasta ahora. Patrimonio. Ay, mira qué bonito, me encantó. Me gusta más esta, voto porque la cambiamos. Patrimonio. La estudiamos aquí en Ministerio de Cultura cuando empezamos, porque era como, no puedo decir patrimonio cada vez que me dicen la palabra patrimonio. Sí, claro. Wow, genial. Oye, muchísimas gracias, Maciel, por compartir este rato con nosotros. De verdad, estoy segura que todos estamos así con el cerebro maquinando mil cosas. Y yo con ustedes, no crean, o sea, yo tengo muchas preguntas que hacerle a cada uno. Ah, genial. Bueno, la parte 2 la hacemos al revés. Tú nos preguntas. Me parece espectacular. Y bueno, bienvenida a nuestra comunidad. Ya tú dijiste que querías ser parte de Señarte, te damos la bienvenida ya. Ya sabes, Luis. Bueno, gracias a todas las personas que nos vieron este ratico hablando con Maciel Vargas desde Panamá, desde Venezuela, desde Argentina, aquí nuestra comunidad de aprendizaje Señarte, y seguimos conversando más sobre interpretación y traducción en contextos artísticos culturales. Chao. Muchísimas gracias a todos por estar. Nos vemos un ratito con otro video.